El Eterno les bendiga, hermanos amados. Quiero compartir Cantares 8 y el verso 8. Y dice así: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? ¿Se imaginan ustedes, después que hemos compartido todo este mensaje tan increíble, ponme como un sello, este amor y toda esta pasión, de repente te encuentras con esta pregunta? Tenemos una hermana pequeña. Yo de una vez pienso, bueno, una hermana pequeña que todavía no está en desarrollo, que no tiene pecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué haremos con esta hermana cuando hablemos de ella? O sea, ¿qué vamos a hablar? Imagínense encontrarse con esta pregunta. A ver, yo dije, no, padre, mira, estamos en el capítulo 8, estamos casi terminando, no puede ser que yo me tranque aquí. Eso es como cuando el juego se tranca y ya tú no sabes para dónde vas. Padre, por favor, dime qué significa esto. Y bueno, comienzo a estudiarlo. Pues el Abba me muestra qué significa. Porque, dígame, o sea, lejos de lo que le acabo de decir, que es lo literal, que sería lo que el Abba nos quería decir aquí, porque aquí como que empieza una serie de situaciones que apuntan al final de los tiempos, como el consejo, es como ya estamos, es como envolviendo el libro ya al final, dando los últimos puntos, porque seguimos aquí. O sea, aunque habla de un futuro donde la amada es levantada, pero todavía eso no ha pasado. Entonces como quien dice, mira, eso va a pasar, pero escucha bien. Entonces aquí la palabra hermana es ahot, 251, el femenino de aj, ¿verdad? Que deriva de la raíz de amigo o pariente, hermano, prójimo. Dice que es pequeño. Entonces, una hermana pequeña. Pequeño es la palabra katán. Y es también pequeño de edad o de importancia. Y es de la raíz kut, que significa separar, cortar y aborrecer. Ya aquí ya yo voy entendiendo, porque hermana, van a ver, representa una casa. Ser cortado o separado, ya yo veo allí que el pueblo ha sido cortado o separado de nosotros. Y empiezo a comprender. Alguien que es aborrecido también. Y dice que no tiene pechos. Entonces, habiendo estudiado el contexto de qué es tener pechos, recuerden que tiene que ver con dar leche espiritual. Entonces, alguien que es pequeño espiritualmente hablando y que ha sido cortado de nosotros, separado. Entonces es obvio que está hablando de Judá. Es obvio. Ya ahí te das cuenta. No está dando leche. No tiene leche espiritual porque no tiene el Mesías, no tiene a Yeshua. Entonces, recuerden que la amada que aquí habla de lo que es Israel, ¿verdad? Que es alta, que como tiene pechos como torres. Recuerden que hablamos de esto, que es muro con pechos, ¿verdad? Que dan mucha leche. Entonces aquí está hablando de que es pequeña, no es alta. No ha sido alguien exaltado, levantado, porque el que se humilla lo exalta. Estamos hablando de alguien que es pequeño. Eso nos lleva también a cuando Yeshua dijo que aquel que guarda los mandamientos será grande y el que no lo guarda será pequeño. Entonces fíjese que habla de grande, pequeño en cuanto a la obediencia. ¿Quién está dentro de la Torá? ¿Quién está dando de la leche espiritual? Entonces está hablando en este caso de la hermana como Judá. Ahora, si nos vamos al simbolismo en las escrituras, vamos a irnos a Ezequiel 23, donde vemos dos hermanas. Sí, porque alguien va a decir, no, pero está hablando de una mujer. La escritura nos habla de Ahola y Aholiba. Samaria y Jerusalén como dos hermanas. La más grande es Samaria, que es la del norte. Y que dará, dice la escritura, muchos hijos. O sea, es más grande. Recuerden, Efraín será más grande. Y la que fructificó entre las naciones, ahí vemos que es grande. Luego vemos a Ezequiel 16, donde nos habla de también dos hermanas, casa del norte, casa del sur. Sodoma le llama a Judá y Samaria le llama a Israel. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Yeshua vino a buscar primero a Samaria y por eso ella sí da de la leche.
Entonces hace una comparación en el verso 9, que es el próximo, donde dice que si ella, o sea, la hermana pequeña, fuera muro, dice lo que haría con ella y confirma entonces que Israel es la mayor en este caso, porque ya que tiene pechos, que da leche, y esto lo vimos antes como ese remanente de Israel y Judá, las dos casas que hoy llevan la palabra verdadera, la leche espiritual no contaminada y que al final le lleva el mensaje a las naciones, siendo todos un solo pueblo unido, para luego pues unirse con Judá. Entonces, esa que sube del desierto es la que dice qué haremos con Judá, porque ella es pequeña y no da leche. Es como que nosotros estamos siendo restaurados, estamos unidos, pero decimos, ¿y entonces? ¿Y nuestros hermanos judíos? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ahí es que ella entonces, en el verso 10, mire lo que dice, yo soy muro y mis pechos como torres. Entonces aquí vemos que se refiere a Israel y Judá. Eso de torres y muro lo veremos en el próximo verso, entendiendo que es Judá, la hermana pequeña, o sea, en fe es pequeña, es débil. ¿Qué haremos con ella ese día? ¿Qué día? Dice el día en que se hable por ella. Hablar aquí es davar. O sea, la palabra para Judá, ¿cuál es? Que mirarán al que traspasaron, que serán ayudados por Yeshua, que derramará su espíritu sobre ellos, que serán purificados, que habrá una gran cosecha. Entonces, toda esta palabra, ¿verdad?, es para esta gran cosecha que Él va a dar, a sacar de Judá, cuando Él nos recoja del cautiverio. Entonces, Él recoge primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entre las naciones, que es Efraín, unido con el remanente de las tribus, como una primicia, estamos todos unidos, ahí estamos juntos como un muro cerrado, para luego entonces trabajar con Judá. En Oseas 6:11 dice así, para ti también, oh Judá, está preparada una siega. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo se va a preparar esa siega que ya está profetizada? Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Entonces, esa plenitud de los gentiles, de las naciones, de su pueblo, que es Israel, cuando entren en pacto en la Torá, que dice que será en la tribulación. Entonces, ahí, unidos, levantados de los muertos, esa resurrección, ese arrebatamiento, la que sube del desierto, ahí. Entonces, luego viene la cosecha, nos unimos a Judá y ahí viene pues el reino. Entonces, ahí, después que levante el cautiverio. Ahora, también hermana pequeña significa ahí en cantidad o número. Y eso es entendible, de que Judá es muchísimo menos que Israel. O sea, Israel es multitud incontable. Judá son pocos, aunque Él va a dar una gran cosecha. Entonces vemos ahí el cumplimiento que está en Apocalipsis 7. El día aquí es Yom y habla es del día esperado. ¿Qué vamos a hacer con ella? Entonces, aquí en el próximo verso que le voy a compartir, dice que va a ser Yeshua con ella, o sea, hablando de Judá, cuando Él regrese, cuando Él levante el cautiverio. ¿En qué condición espiritual los va a encontrar? Aunque son pequeños, tienen poca fe, son pocos en número, hay dos cosas que van a pasar y eso se lo explico en el próximo texto. Shalom, hermanos.